Omar García Harfuch será el próximo presidente de México en 2030. O por lo menos todo apunta a ello. Porque aunque falten poco más de 4 años para la elección federal, hoy por hoy el llamado Batman mexicano no solo es el candidato favorito de Morena para suceder a Sheinbaum, sino también es el consentido de Washington para gobernar a su caótico vecino del sur. El análisis más burdo podría concluir que no, y que desde la Casa Blanca los servicios de inteligencia y espionaje estarían fraguando algún tipo de plan para sacar de Palacio Nacional a la disque izquierda comunista mexicana. Pero la realidad nos dice otra cosa. Desde 2018, la derecha mexicana y cualquier otro tipo de oposición está derrotada y desnutrida. A pesar de las súplicas, hoy Washington no apoya al PAN, ni al PRI, mucho menos a personajes como Verástegui. Es más, ni siquiera al hoy difunto antes de nacer Partido México Republicano, que en febrero del 2026 perdió toda intención de registro por falta de recursos y amenazas del crimen organizado. Algo que de entrada se antojaría inaudito, sobre todo al tratarse de un proyecto binacional ligado supuestamente al Partido Republicano de los Estados Unidos. Hoy la oposición no sabe si aplaudir o condenar el final de la política de abrazos no balazos. Mientras tanto, Morena celebra la caída del Mencho y la cuestionable reducción de delitos y homicidios en México, y con ello, el ascenso de Harfuch rumbo a 2030. Pero atención, porque a lo que los ojos del incauto fanático morenista sería un triunfo y una rampante humillación para el PRIAN, en realidad podría representar el final de la 4T y un parteaguas en la historia política mexicana con un rumbo opuesto a la ideología obradorista. Pero para entender todo esto, conviene primero preguntarnos, ¿quién es el hombre detrás de todo esto? Omar Hamid García Harfuch, nacido en 1982 en Cuernavaca, Morelos, pero de ascendencia jalisciense por parte paterna y árabe chihuahuense por parte materna, es justamente su ancestría lo primero que llama la atención de su perfil y probablemente también de su trayectoria política. Harfuch es nieto de Marcelino García Barragán, gobernador de Jalisco de 1943 a 1947, y secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Díaz Ordaz. Por desgracia, el currículum de su abuelo, más que enorgullecerlo, es una mancha en la biografía del hoy Batman mexicano. Pues cuando Marcelino García Barragán, el abuelito de Harfuch, gobernaba Jalisco, donó 15 hectáreas de terreno en el oriente de Guadalajara a Eusebio Joaquín González, quien es nadie más ni nadie menos que el fundador de la Luz del Mundo, la secta cristiana pedasta más poderosa de México. Más tarde, en el sexenio de Díaz Ordaz, García Barragán vuelve a ser de las suyas, al ser el artífice operacional de la masacre de Tlatelolco de 1968, donde tropas del ejército mexicano mataron a cientos de estudiantes en una operación orquestada en colaboración con la CIA. En esa línea, García Harfuch es también hijo de Javier García Paniagua, quien como buen político mexicano, estudiado en poco pero experto en mucho, nunca soltó el hueso, y fue senador, secretario de la Reforma Agraria, presidente nacional del PRI, secretario del Trabajo y Previsión Social y director general de la Lotería Nacional. Pero sin duda, su rol más llamativo fue el de comandante de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la infame y patrocinada por la CIA Policía Secreta Mexicana, que encabezó campañas anticomunistas de tortura y miles de desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia en México, además de, por supuesto también, proteger a los nacientes cárteles mexicanos en los 70s y 80s. Por otro lado, también tenemos, o más bien teníamos, al medio hermano de Omar García Harfuch, Javier García Morales, alias el Javiercillo, quien tuvo vínculos con generales del ejército conectados al cártel de Juárez y se rumoreaba que fue amante de la cantante Ana Bárbara y amigo muy cercano de grandes capos como Amado Carrillo Fuentes y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Para su desgracia, esas conexiones marcarían su final. Y así, el hermanastro de Harfuch fue ultimado por sicarios de un cártel rival en 2011, a las afueras de un restaurante italiano en Guadalajara, Jalisco. Si bien el pasado familiar no debería convertirse en juicio ni condena para la carrera profesional de ningún funcionario, no es difícil deducir la fácil
y hasta esperable integración de Harfush en el mundo policial y político mediante el influyentismo y el nepotismo. Claro, podemos dejarle el beneficio de la duda a su talento y trayectoria, pero es que también es inevitable no cuestionar la integridad del hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana cuando también su currículum no le ayuda mucho. Harfush ingresó a la Policía Federal en 2008 bajo la protección de Luis Cárdenas Palomino, quien a su vez era la mano derecha de Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York por recibir millones en sobornos del cártel de Sinaloa y famoso por ser el comodín discursivo de la presidenta Sheinbaum cuando surge algún escándalo de corrupción ligado a la 4T y al crimen organizado. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? De García Luna. A todos se les olvidó García Luna. García Luna, García Luna. Es que ellos no hablan de García Luna. No hablan de García Luna. ¿Por qué no hablan de García Luna? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna, lo más conocido de García Luna. Y hay que seguir hablando de García Luna, que regrese García Luna. O de García Luna, que ya se les olvidó. Yo no los he oído a ellos hablar nada sobre García Luna, no dicen nada. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? Si bien Harfush recibió entrenamiento especializado en seguridad por la Universidad de Harvard, el FBI y la DEA, así como capacitación en Israel, según la escritora y periodista Anabel Hernández, Harfush no solo ingresó a la Policía Federal sin contar con título universitario, como parte de los requisitos básicos, sino que también reprobó sus exámenes de confianza en 2009 y 2011, donde, por cierto, también confesó tener tratos con la delincuencia organizada. Y aunque los órganos internos de control de la Policía Federal iniciaron su proceso de expulsión, al final Harfush permaneció y ascendió en la dependencia en tan solo 4 años, cuando normalmente toma 16. Todo gracias a su padrino y mentor Cárdenas Palomino, quien personalmente firmó cada una de las promociones de Omar. Cabe recalcar que a Luis Cárdenas Palomino se le acusa de haber trabajado en esos años, es decir, durante el sexenio de Calderón, para el cártel de Sinaloa, facilitándoles protección y ayuda logística. Hoy, el padrino de Harfush está preso bajo cargos de tortura, y desde el 2020, una corte de Nueva York lo acusa de haber recibido millonarios sobornos, tanto del cártel de Sinaloa como del de los Beltrán Leiva. Más tarde, en el sexenio de Peña Nieto, Harfush fue coordinador de la Policía Federal en Guerrero, justo cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Su nombre apareció en 2019 en una libreta contable perteneciente a Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos, el mismo grupo implicado en el secuestro masivo de Ayotzinapa. Por otro lado, según información de Anabel Hernández, durante la guerra por el liderazgo del cártel de Sinaloa entre los Damaso y los Chapitos, luego de la captura del Chapo Guzmán en 2016, García Harfush ofreció protección a Damaso López Núñez, el licenciado. Esto a cambio de sobornos, pero no hubo acuerdo. Ante la negativa, Harfush habría cambiado de bando y aceptó sobornos del Chapito por $800,000 para detener al licenciado, a quien finalmente aprendió en 2017. Pese a todos esos antecedentes y con el apoyo incondicional de Sheinbaum y una intensa campaña mediática, Harfush asumió el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde una de sus primeras acciones fue nombrar a Emilio García Ruiz como su principal asesor, a quien se le ha acusado de beneficiar a cárteles, frenar investigaciones y extradiciones de capos a Estados Unidos, así como de otros delitos graves como privación ilegal de la libertad, robos, agresiones a civiles, cateos no autorizados y extorsión a líderes de la comunidad gitana por millones de pesos cuando fue subsecretario en la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otro lado, ya bajo el ala de Sheinbaum, Harfush invitó a las Fuerzas de Defensa de Israel a capacitar a altos mandos de dependencias policiales locales. Sí, el mismo servicio de inteligencia vinculado a maltrato y persecución de ciudadanos palestinos y a la red de espionaje internacional Pegasus. En el ámbito personal, la cosa tampoco pinta muy bien, pues su exesposa durante 19 años, Marianela Mina Cabrera,
fue dirigente de Casa sobre la Roca, una secta protestante con diversas acusaciones de maltrato a sus feligreses y de tener profundos vínculos con el gobierno de Felipe Calderón, a quien se le consideraba una suerte de enviado divino. Noticias más recientes señalan que Harfush mantiene o mantuvo una relación con Ninfa Salinas, hija mayor del oligarca Ricardo Salinas Pliego, dueño del conglomerado de comunicaciones TV Azteca, y quien, por cierto, también tiene pretensiones presidenciales para 2030. A pesar del alarmante pasado familiar, personal y profesional de Harfush, su popularidad no se puede ocultar, en parte por los notables resultados que ha tenido en materia de seguridad en el actual sexenio, en parte por su misma carisma, la cual le ha dado un cierto sex appeal dentro del electorado femenino cual Peña Nieto en 2011. Sin embargo, más allá de frivolidades, la realidad es que con Harfush el poder en seguridad deja de estar fragmentado para concentrarse en una sola figura con respaldo presidencial e internacional. Basta leer las opiniones que diarios como The Economist o The New York Times tienen de Harfush para percibir el visto bueno binacional. Así, desde la perspectiva de Washington, Harfush representa exactamente lo que buscan: continuidad, entendimiento, disciplina y capacidad de ejecución. El apoyo que está recibiendo de Estados Unidos es evidente. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues este apoyo de parte de Estados Unidos podría generar una fractura cada vez más profunda dentro de Morena. El ala del partido alineada con AMLO y de postura antiestadounidense podría ver cada vez más a Harfush como un actor alineado con los intereses del tío Sam. Asimismo, aquellos funcionarios de Morena ligados al crimen organizado verán en el Batman mexicano una amenaza a combatir, lo que los orillará a segregarlo, pactar con él, huir o combatirlo. García Harfush es a todas luces un tecnócrata, de esos de los que tanto desconfiaba la izquierda mexicana desde los años de Salinas de Gortari. El ascenso de Harfush podría representar para Morena lo que el inicio del periodo neoliberal representó para el PRI. Es decir, Harfush marcaría un parteaguas para Morena, o bien de un viraje ideológico radical que lo haga parecerse más al PRI, o bien de una nueva etapa de decisiones y decadencia, del mismo modo que del PRI de los 90s surgió el PRD, el PT, el Partido Verde y el Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Divisiones que debilitaron al PRI y lo hicieron perder ante el PAN en el año 2000. Lo interesante es entonces contemplar los escenarios, sobre todo en el contexto geopolítico actual, donde la seguridad ya no es solo un tema criminal y estadístico para México, sino un asunto de seguridad hemisférica. Escenario 1. Harfush triunfa en su estrategia. Los homicidios bajan, la percepción de seguridad mejora, crecen las inversiones, se consolida el TEMEC y crece el nearshoring. Harfush se convierte en el candidato natural de la 4T. La oposición se debilita aún más y Morena acepta su evolución hacia un perfil más tecnócrata y pragmático como el del PRI de los 90s, con Washington respaldando el movimiento. Escenario 2. Harfush triunfa en su estrategia, pero a causa del viraje servilista ante Estados Unidos, Morena se fragmenta en dos o más bloques, surgen escisiones fuertes y la verdadera oposición nace de Morena, con una izquierda más radical. Escenario 3. Bajan los homicidios, pero crece la extorsión, las desapariciones y otros crímenes graves. La percepción no mejora. Harfush fracasa. Morena busca otros candidatos, pero ninguno es tan fuerte. La oposición se fortalece y Morena entra en decadencia. Escenario 4. Se dispara la violencia con una guerra contra el narco 2.0, esta vez liderada por Morena. Harfush fracasa. Estados Unidos presiona más o incluso interviene en México. La oposición se nutre desde Washington, Morena entra en crisis y se fragmenta en partidos débiles. Elecciones muy reñidas. Sea cual sea el escenario, Harfush no la tiene fácil. A pesar de su pasado oscuro y sus presuntos nexos con el crimen organizado, por ahora no nos queda más que desear que le vaya bien, independientemente del futuro de su partido. Eso es lo de menos.
porque al final a la Casa Blanca no le interesa si gobiernan neoliberales o comunistas, mucho menos si nos matamos entre nosotros. Les basta con que obedezcamos y no les seamos una carga. Harfush es, pues, el ejemplo perenne del control que Estados Unidos tarde o temprano obtiene sobre México. Hoy, como casi siempre, queda manifiesto el abandono de la injerencia política de Estados Unidos en el apoyo a disidentes y opositores. No los necesita. Pocas veces los ha necesitado en realidad. Estados Unidos ha tenido siempre la gran habilidad para moldear a su gusto la política mexicana. No importa si el poder lo ocupan conservadores, liberales, juaristas, porfiristas, revolucionarios, priistas de izquierda, neoliberales, panistas católicos o la 4T. La lección es clara. Independientemente del rol que pueda o no tener Estados Unidos en el rumbo de la política mexicana, nos queda claro que antes de sucumbir a favoritismos partidistas, lealtades ideológicas o simplemente a simpatías personales, vale mucho la pena cuestionar quiénes son los favoritos en la política. Ya hemos caído en ese error varias veces. El más parecido a Harfush por la validación estadounidense, mediática, pero también por su pasado propio y familiar, y sobre todo por su carisma personal, es Peña Nieto. Y recordemos que no la pasamos muy bien. Si bien creo que la oposición tiene poco, casi nada que ofrecer, nunca está de más ser crítico con lo menos peor. Pero ahora dime tú, ¿crees que Harfush pueda ser ahora sí la esperanza de México? ¿Crees que Harfush pueda fragmentar Morena? ¿Lo ves en las boletas del 2030? Déjame tu opinión, que las leo con gusto. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.